Bueno, Julio, bienvenido a esta charla, no sé cómo llamarla, economía y mate, pero bueno, yo estoy acá con el mate, como siempre. Está bien. Así que, bueno, para los que no saben quién sos, podés hacer, si querés, una breve introducción, breve, pero bueno, sos economista laboral, tenés una carrera de más de 70 años, creo, 75 quizás. No sé a qué edad empezaste, pero bueno, ¿cómo te gustaría presentarte? No, yo soy un licenciado en Economía de la UBA, tengo un doctorado en Economía del Trabajo en la Universidad de París, cursé la Escuela Nacional de Administración, digamos que recientemente Francia la ha subsumida en un instituto para la función pública y soy investigador del CONICET y profesor en varias universidades. Digamos, y bueno, prácticamente desde muy joven me interesaron los problemas laborales y me he especializado en esos temas y he ido evolucionando. Así que primeramente eran los temas que tenían que ver con la historia del sindicalismo, luego la problemática de la participación de los trabajadores en la gestión, los temas de higiene, seguridad, condiciones de trabajo. En un momento dado, varios años, cuando estaba en el CONICET y en la Agencia Nacional de Investigación, incursioné en los temas de la economía, de la ciencia y la tecnología. Y digamos ya los temas de política de empleo fue prácticamente toda la década del 90 el tema de investigación, y ahí con otros colegas hicimos muchas actividades, tanto seminarios como publicaciones, y ya desde hace unos 10 años me orienté, digamos, no exclusivamente, pero sí prioritariamente en temas vinculados con la salud psíquica y la salud mental, el tema de los riesgos psicosociales en el trabajo. Temo que ese es un poco el itinerario. Mm. Con respecto, ya entrando directo a la cuestión, estamos en un gobierno que no solo viene a aplicar políticas que para los que ya somos medios grandes ya conocemos y hemos estudiado, hablo de las políticas neoliberal, de corte neoliberal, neoclásica, que muchas se aplicaron en los 90. De hecho, justamente el presidente Milei reivindica las políticas de los 90 y particularmente la figura bastante nefasta de Menem. Pero lo cierto es que hay un nuevo electorado, hay votantes muy jóvenes que como no vivieron los 90 y como no leyeron demasiado, se creen un poco. Vos que ya has visto millones de veces aplicado estos gobiernos, este tipo de políticas, ¿qué le podés explicar a alguien, a un joven de 20 años que no sabe lo que es la política neoliberal, no sabe cuáles fueron las consecuencias de aplicarse en los 90 y básicamente qué consecuencias va a tener generalmente para la clase obrera y la clase media, que son la mayoría de los votantes que han votado a apoyar este tipo de medidas? Bueno, yo lo que creo es que normalmente eh, es un país que tiene poca capacidad de autocrítica. Entonces, no es un milagro que haya ganado Milei, no es un milagro, es la consecuencia de un fracaso o de varios fracasos. De modo que para la gente más joven que vivió esos fracasos y el desprestigio de los dirigentes, de los políticos, de los sindicalistas, en algún momento dado hicieron la opción de cambiar, pero una opción un poco a ciegas. Digamos, no es que elegían a Milei, sino que quisieron que hubiera un cambio y no midieron de ninguna manera lo que eso implicaba. Y la diferencia con los periodos anteriores es que antes los medios de comunicación eran el diario o el libro. Bueno, yo digo todos los días que yo en mi vida no vi un cartel electoral con la foto de Milei. Es decir, no hubo no, lo que antes se hacía, que era llenar de carteles, pegar, la gente se peleaba por pegar los carteles, no hubo un cartel. De modo que lo que cambió es el medio de transmisión de las ideas, y ahí en eso
los más jóvenes son los que están todo el día con el telefonito. Y entonces aparecen estas TikTok y esas cosas, bueno, que en muy pocos minutos prácticamente le transfieren una ideología, una idea, y que no se discute. Y bueno, pienso que cambió mucho esa es la comunicación entre los líderes y la gente. Y digamos, creo que la otra cosa importante es que hay una diferencia con la época de Menem, digamos, porque digamos, nunca Menem hizo una apología tan clara del neoliberalismo como ahora. Y ahora creo que eso se trata de justificar. Y la buena parte de la opinión pública, de alguna manera, acepta eso de una manera acrítica. De modo que, digamos, el deseo de que haya un cambio, que las cosas cambien, que los políticos son corruptos, los sindicalistas, la iglesia, finalmente es una tarea de iconoclasta, ¿no? Es decir, que prácticamente todos los mitos se van cayendo, y entonces, bueno, frente a eso queda una ideología que es muy clara, muy simplista. Es muy clara porque es muy simple, es blanco-negro, ¿no? No, no hay matices. Y entonces, de alguna manera, bueno, y ha tenido esa capacidad de comunicación, como decía usted hace un rato, que tiene que para algunos es repulsiva y para otros es entusiasmante, porque de alguna manera la figura, las palabras, bueno, y normalmente nunca uno pensó que un presidente iba a utilizar este lenguaje, porque aparecen malas palabras y cosas que nunca un presidente se hubiera animado a decir. Y este lo dice como si fuera un jugador de fútbol, pero fue un jugador de fútbol. Vemos que ese es el lenguaje de alguna manera que llega a la gente. Pero creo que hay muy poca capacidad de autocrítica, de modo que si está Milei es porque fracasó lo anterior, y ahí yo veo poca capacidad de crítica, porque mucha gente está mirando la historia con un retrovisor. Es decir, que cuando se hablan de la historia, qué sé yo, están siempre pensando en el pasado. Cuando, qué sé yo, que Néstor, que Perón, que esto, que lo otro. Bueno, y finalmente este hombre no habla del pasado. No, el pasado lo enterró. Y entonces está hablando de lo que quiere ser Argentina en el futuro, que queremos ser como Irlanda. Bueno, prácticamente cambia un foco el enfoque. Es decir, que en vez de hablar del pasado y tratar de volver al pasado, da la imagen de que hay una cosa nueva que es el futuro, y bueno, que es hacia ahí que hay que orientarse. Y eso a los más jóvenes les entusiasma, a los más jóvenes no les gusta la historia. Los que quisieran ver qué va a pasar con el futuro. Bueno, entonces pienso que hay un cambio en la mentalidad y un cambio generacional. Es decir, que, bueno, pero y la otra cosa interesante es que ese mensaje penetró en todas las clases sociales de distinta manera. Es decir, que hay obreros, digamos, que eran peronistas y que votaron a Milei. Mm, Y hay empresarios que les gusta porque dice, bueno, ahora viene en serio, que se vaya el Estado, que esto, que lo otro. De modo que hay empresarios que en este momento lo apoyan de una manera decidida, sobre todo los del ámbito financiero, comercial. Los que dudan de apoyarlo son más bien los del sector industrial, porque bueno, obviamente esta política va a afectar negativamente a la industria. Los del sector agropecuario les gusta ese mensaje, lo que quisieran es que devaluaran, pero prácticamente no cuestionan, no hay ningún cuestionamiento del sector agropecuario hacia Milei. Lo que quisieran es que devalúe lo más rápido posible. De mm, modo que creo que hay un cambio generacional y un cambio de actitudes y de comportamiento. Y sobre todo hay un gran rechazo al pasado, y muchos de los que se sienten un poco vulnerados por mi ley, la alternativa que ponen es volver al pasado. mm, Entonces estaba leyendo ahora cosas que aparecen, todos hacen manifiestos ahora, veo que es una época
digamos, es interesante. Todas hacen manifiesto, entonces uno lee, aparece en los diarios que página 12 que esto, que el otro, pero básicamente siempre una vuelta al pasado. Es decir, Mm, que volver a la protección industrial. Es como si no hubiera habido un cambio tecnológico, como si la economía no estuviera mundializada. Entonces, eso me parece que hace que esa gente, bueno, siguen militando, digamos, con sus ideas, pero tienen muy poca capacidad de poder entusiasmar a otros. Es mm, un lenguaje que hacen para ellos. Y mm, es un lenguaje interno y todo el mundo se felicita y entonces se transmiten ahora con el teléfono, el WhatsApp, se transmiten las cosas, pero queda mm, ahí dentro, no salen de ahí y no piensan cosas para el futuro, porque digamos, están siempre pensando en volver al pasado. Y ya está, el pasado puede haber épocas gloriosas, lo que fuera, pero digamos, eso es irreproducible. De modo que eso hace que tal vez los jóvenes no tengan no los escuchen mucho, ¿no? mm, Prácticamente, y se transmiten mensajes con el WhatsApp o lo que fuera. De modo mm, que ese es un cambio, la sociedad cambió y, digamos, hay un gran desazón, una gran sensación de frustración, digamos, es como una sociedad que estuviera como vencida, ¿no? Como si hubiera pasado una guerra. Y ahora qué bueno que venga esto, a ver si cambia, ¿no? Creo que Bueno, es un cultural muy grande. un poco también recuerdo cuando cayó de la Rúa en el 2001, que en realidad, bueno, fue consecuencia de todas las políticas neoliberales, la cual después quería hablar un poco. Había un sentimiento de fracaso, de desesperanza, y apareció, entre comillas, algo nuevo. Nunca lo que aparece es nuevo, eso es lo que estamos viendo, pero para una generación nueva sí o sea, joven sí lo es, ¿no? Es verdad, es algo que yo venía hablando hace 10 años, me acuerdo, incluso cuando trabajé en el Ministerio de Economía. A ver, todo lo que planteó el kirchnerismo era, sí, la idea de volver al pasado, la era dorada, todo eso, pero a la larga se trata de eso, de discursos a través de los cuales se vende. Tal vez sería frívolo llamarlo marketing, marketing político, publicidad, pero todos apuestan a eso. En este caso, Milei apuesta a la idea así del futuro, pero de vuelta, eso es el discurso. En la práctica, en las políticas que él está llevando a cabo, por lo menos que dice o que está queriendo aplicar, son políticas que sabemos que no, justamente van a perjudicar a los propios votantes, porque los votantes, ya te digo, son clase media, obrera, muchos que los votaron, incluso muchos empresarios de pymes que se creen oh sí, el emprendedor, el libre mercado. ¿Por qué las políticas neoliberales van a perjudicar a la clase obrera, a los pymes, al pequeño empresario? ¿Cómo los va Y a bueno, afectar? Porque creen que ahí van a seguir ganando, digamos. piense usted lo que cambió la estructura social argentina. Es decir, que si usted saca bien las cuentas y mira la población económicamente activa, bueno, básicamente los trabajadores formales registrados, público y privado, están quietos desde hace mucho tiempo en algo así como 6 millones de personas y en lo que está aumentando, bueno, allá hay 4 millones de monotributistas, escuché ayer. Están los autónomos, los monotributistas, los informales, los precarios. Ya si usted suma todo eso, son 2/3 de la población económicamente activa no tiene un empleo asalariado formal. Bueno, entonces esa gente de alguna manera ve al Estado como algo malo, el Estado es el que le cobra impuestos, el que le quiere cobrar. Entonces, eso me parece que es importante porque es toda una orientación. Sectores que serían de clase media, neoliberales, antiestado, digamos que quisieran, bueno, básicamente que el Estado despida gente porque si tienen muchos empleados entonces van a cobrar impuestos y el impuesto es algo malo, ¿no? Que hay un cambio en la estructura social y bueno, cuando uno conversa con un monotributista, un plomero, un albañil, un remisero, un taxista, bueno, ninguno de esos va a hablar contra mi ley, porque bueno, prácticamente hay como una ideología del cuenta propia, del que quiere ser clase media,
Bueno, ese es un cambio importante, que es el resultado tal vez ya del menemismo y otras cosas más. Es decir, fue cambiando la estructura, se frenó la industria y lo que crece es el sector servicio. Mm, El mayor empleador no es la industria, ya no es más. Es la educación, es la salud, es el comercio, el sistema financiero. Entonces, es un cambio que se dio en la estructura social y en la estructura económica muy fuerte, que creo es un campo propicio para una ideología como esta, ¿no? Que la diferencia con lo del menemismo es que esto se trata de fundamentar teóricamente casi un dogma. Ahora es casi un dogma, es decir, básicamente una persona como Caputo o como Sturzenegger. Bueno, ahora lo escuchan como si fuera un profeta, lo escuchan como si fuera un profeta y tienen coraje de decir cosas terribles en la tele que antes lo hubieran endulcorado, nunca hubieran hablado así, pero ahora prácticamente echar gente pareciera que es un éxito, echar gente pareciera que es lo que hay que hacer, pero sin ningún escrúpulo, porque la gente dice, bueno, pero ¿qué esa gente después de qué va a vivir? Ah, bueno, que busquen trabajo, pero no hay. Digamos, es un poco una situación así de aplicar un dogma y bueno, lo que pase, bueno, como decía la vez pasada, no sé si Milei mismo decía, bueno, si la gente tiene hambre y no se van a morir de hambre, algo van a hacer para no morirse. Bueno, un poco le dije, total el mercado, la gente se va a arreglar, cuenta propia, va a buscar por sus propios medios sobrevivencia o lo que fuera. De modo que es un poco una ideología, pero que ahora se manifiesta sin ninguna vergüenza, sin ningún prurito, ¿no? Mientras que antes se endulcoraba, ¿no? Era un salariazo. Bueno, ahora no, lo que está claro es que no tienen que subir los salarios. Bueno, antes se decía que se hacía todo eso para que aumentara los salarios, para que aumentara la producción. Y ahora está claro que ese lenguaje no se usa más, de modo que no es lo mismo que el menemismo. Me parece que esto es una cosa más sólida en el sentido ideológicamente, bueno, digamos, y el que no está de acuerdo lo sacan de lado. Así, estaba leyendo hoy que en 6 meses ha habido como, prácticamente son como 50 altos funcionarios a nivel de subsecretarios, secretarios, directores, que al menor gesto de no estar de acuerdo, lo dejan de lado por un WhatsApp. No hay un decreto, ¿no? Y aparecen los trolls, esos que siguiendo un poco la consigna, lo descalabran por un trolls y finalmente eso es la señal y después prácticamente lo dejan cesante por correo electrónico. Digamos, no es un decreto. Bueno, eso es nuevo. Digamos, nunca ni Menem tuvo ese coraje así de sacar a las personas, digamos, de esa manera. Y mm, ahora y la gente se la aguanta. Estaba leyendo a Espotorno o lo que fuera, que es un economista, bueno, del grupo de Ferreres, pero es un tipo serio. Bueno, entonces el tipo osó decir que no había sido claro una conferencia de prensa de Basuri y también de Caputo, y básicamente por un troll lo dejaron afuera. Pues eso no pasó nunca mm, y no pasa en ningún otro país. Bueno, mm, esto, y la gente lo acepta, y la mm, gente lo acepta. ¿Me entiendes? Eso es terrible, y eso es algo nuevo. Es como un poder omnímodo concentrado en muy pocas personas que pueden tomar cualquier decisión y la gente lo acepta. Claro, mm, aparece en página 12 que critica, bueno, pero finalmente es un diario, una noticia que leen siempre lo mismo. Es decir, que se va reduciendo el número de personas que están en contra del gobierno, pero que se están como autoalimentando y autoconsolando mm, prácticamente. Y entonces se intercambian correos diciendo que esto, que lo otro, que el neoliberalismo, que esto, que lo otro, pero es una cosa que no sale de ahí, mm, ¿entiendes? Bueno, entonces, eso es nuevo, cambió la sociedad, cambió mm, la Argentina cambió muy fuertemente. mm, Y bueno, y eso cosas que
antes no hubieran sido toleradas, ahora se toleran. Y Bueno, de bueno, hecho, algo que mencionabas es el tema de, ahora se le llama la gig economy, que con el tema de los empleos de plataforma, la uberización de la economía, que básicamente esto ya había empezado con las TICs en los 90, en el 2000, y ahora aumentó exponencialmente, no solo en Argentina, en el mundo. Estaba leyendo el libro de Serge Pogam, que hablaba sobre cómo la precarización fue aumentando al punto tal de que se desarticuló la solidaridad entre clase obrera, porque está bien, antes todos trabajan en la misma fábrica, ahí se formaban los sindicatos porque había intereses en común. Lo que me acuerdo que un economista decía, bueno, pero ¿qué tienen en común? La gente, los cuentapropistas que que trabajan en un mercado totalmente fragmentado, porque de hecho compiten entre ellos y al competir entre ellos no puede haber solidaridad. Entonces, en este contexto, es en el individualismo llevado al extremo, todos contra todos, pero bueno, justamente, ¿quiénes ganan? Las empresas. En el caso de la gig economy, la uberización, Uber es la que gana, y así con el tema de las plataformas de intermediación, se están llenando de plata, sobre todo el sector tecnológico, ¿no? Liderado, bueno, por las grandes Silicon Valley, pero al mismo tiempo, cada vez que aparece un modelo, digamos, de intermediación laboral, ya sea para Uber o para cualquier servicio, hasta para profesores particulares, que en Estados Unidos existe una plataforma que también tiene su equivalente en Colombia con Superprofe, pero a la larga es eso, son un montón de gente tratando de sobrevivir como pueden. Y dicen, bueno, está bien, dependo de mí. Creo que de alguna forma eso fue lo que atrajo a la gente a decir, bueno, creo en este modelo como dogma por esto. El problema es que a largo plazo la cosa no pinta bien, la tendencia no está pintando bien. ¿Qué opinas sobre eso? no, no, pienso que yo como regulacionista, pienso que la gente pasa de largo cambios muy grandes que ocurrieron y básicamente la crisis del Fordismo, ¿no? Es decir, lo que significó el fin de los 30 años gloriosos y la instauración del consenso de Washington. Bueno, básicamente eso está vigente y muy fuerte en nuestros días, de modo que, primero, eso estimuló el individualismo, es decir, que se trató de todo lo que fuera colectivo, dejarlo de lado, debilitar a los sindicatos, debilitar, bueno, entonces prácticamente es el individuo y la meritocracia, de alguna manera que sobrevivan, medio darwiniano, ¿no? Que sobrevivan los mejor dotados. Y entonces, la meritocracia, el individualismo, la competitividad, un poco la desconfianza de todo lo que sea colectivo, la búsqueda de la diferenciación en la moda, en el arte, en los medios de comunicación, en los autos, prácticamente en lugar de una cosa colectiva, se ha priorizado culturalmente todo lo que es lo individual y la diferenciación. Entonces, cuando usted estimula lo que es individual y la diferenciación, la cosa colectiva no cabe, digamos, nadie quiere. Entonces, básicamente, incluso dentro del movimiento sindical, igual los sindicatos están como envejeciendo, ¿no? Los dirigentes son los mismos dirigentes de hace 30 años. No hay lugar para los jóvenes. Usted va a un sindicato y no hay jóvenes. No hay jóvenes en los sindicatos. Son todos viejos. Bueno, entonces, un joven prefiere ir a jugar al padre o ir a jugar al fútbol, lo que fuera, antes que ir a un sindicato. De modo que todo lo que sea colectivo perdió fuerza. Pasa también en las asociaciones y pasa también en las distintas religiones, porque básicamente cada vez va menos gente a los templos, prácticamente hay una especie de cuentapropismo religioso, ¿no? Cada cual, si es creyente, la practica a su manera, de modo que eso, este individualismo, de alguna manera fortalece esta ideología que pretende el gobierno actual, porque digamos, cada cual se tiene que arreglar por su cuenta. Y bueno, Mm. y si alguien para ganar plata tiene que sacar plata afuera y para eso está jorobando al Estado, es un héroe. Digamos, nunca pasó eso. Es un tipo que
que saca dinero y de eso y sin que el gobierno se lo controle, es un héroe. Bueno, nunca pasó eso, Mm, ni Menem, nadie. Es un cambio fuerte, es decir, que lo que es ético desapareció del lenguaje. Lo que mm, es ético es la conveniencia, el poder, mm, pero lo que es ético desapareció. mm, Y eso justifica cualquier cosa. mm, Poner, sacar, mm. qué sé De, yo. de El hecho, otro día lo que la, varios diputados fueron a visitar a Astiz y a otros tipos que están condenados. Bueno, y eso no hubiera sido posible mm, anteriormente. Y es interesante porque al mismo tiempo la justicia argentina nunca arregló bien ese problema. Y digamos, desde el punto de vista jurídico, son personas que por la edad y al no estar condenadas, podrían pedir el arresto domiciliario. ¿Me entiendes? Y bueno, pero claro, eso nadie se animaba antes a pedirlo. Pero ahora va a decir, bueno, pero si no están condenados, ¿por qué los tienen ahí adentro? Que vayan aunque sea a su casa. Eso es un lenguaje que nadie hubiera osado expresarlo o aficharlo o ponerlo en un diario o en una tele, ¿no? Eso es nuevo, eso es mm. nuevo. Lo cierto es que también, digamos, lo que son los economistas neoliberales, todo el lobby neoliberal, o como ahora se le llama derecha, porque siempre está la asociación, lo cierto es que ellos han utilizado la pérdida de legitimidad de las asociaciones colectivas, porque lo cierto, se dice, no, hay que sacar los sindicatos porque no, son corruptos, no funcionan, está bien, pero el hecho de que algo ande mal no significa que sea necesario. A ver, sí hay sindicatos, hay corrupción en sindicatos en todo el mundo, pero el sindicato se creó por un motivo, para defender los derechos de los trabajadores. Por eso surgió en primer lugar. Gracias a los sindicatos no tenemos trabajo infantil, no tenemos jornadas de, no sé, 18 horas, pero parece que la gente ha olvidado eso y lo han sabido capitalizar muy bien desde el punto de vista del marketing, la publicidad, decir, bueno, no, saquemos los sindicatos Pero por no libre están contra mercado. los sindicatos. No, pero fíjese que ninguna de las dos grandes leyes que tratan de eliminar a los sindicatos quieren sacarle fuerza de alguna manera y los empresarios necesitan a los sindicatos para que controlen, porque digamos, necesitan a los sindicatos para que controlen a los trabajadores, porque si no hubiera sindicatos, serían trotskistas por todos lados, había conflicto a cada rato. No, no, los sindicatos, fíjese, los empresarios no están contra los sindicatos, lo que quieren es que, bueno, controlarlos, que no pidan más aumentos de salario, que no hagan huelga, que no hagan bloqueos o lo que fuera, pero nunca cuestionan la existencia de los sindicatos porque los necesitan. Es decir, que en este momento el capitalismo no quiere que desaparezcan los sindicatos, lo que quiere es que se debiliten y que controlen dentro de las empresas a los trabajadores. Eso es más o menos un cambio fuerte. Es decir, que, digamos, hace 20 o 30 años la gente de la Unión Industrial o la sociedad rural, todos eran antisindicatos. Bueno, ahora no son antisindicatos, quieren regularlo de alguna manera porque si no hubiera sindicatos, Argentina estallaría por los aires con todo lo que está pasando. Si no hubiera sindicatos, la gente no toleraría la reducción del salario real. La gente no toleraría eso. Bueno, ahora lo tolera, bueno, el sindicato de alguna vez negocia, consigue algo, lo que fuera, pero si no existieran, sería un caos. Las empresas serían ingobernables. En cierta forma, el sindicato se convirtió en algo funcional a todas estas políticas neoliberales, porque son sindicatos domesticados, por decirlo de una forma. Y no, no, no es que hayan sido domesticados, es que es algo estructural, es Mm, algo estructural, no es que hayan sido domesticados, se adapta, se necesitan unos y otros. A los mm, empresarios le conviene que haya una cámara patronal para negociar colectivamente. Si no mm, hubiera una cámara, ¿con quién negocian? ¿Empresa por empresa? Ah, mm, no, como que no, me parece que es un cambio estructural, un cambio societal, digamos, y que estamos solamente en una etapa. Y con esto de las nuevas tecnologías, prácticamente a medida que avance el cambio científico y tecnológico,
el trabajo va a ser cada vez más individual. Y ya ahora, digamos, buena cantidad de gente trabaja en su casa, con cosas que hubiera sido, sin la pandemia, eso no hubiera pasado en Argentina. Pasó por la pandemia. Y ahora el teletrabajo ya es algo que se acepta y a muchas empresas le conviene porque reduce el edificio, gastan menos plata en mantenimiento, lo que fuera. Y, bueno, y al mismo tiempo eso debilitó a los sindicatos. Mm, Eso debilitó a los sindicatos porque están cada uno solo en su... ¿cómo hace usted una asamblea de los teletrabajadores que están en su casa? mm, Se acabó. Entonces, usted se da cuenta que esto individualiza el trabajo y eso le da más margen de decisión al empleador. Bueno, y eso, el Uber, qué sé yo, y aparecen todos estos. Antes eran el remisero, pero el remisero trabajaba por una empresa y tenía que darle el 15% a la empresa porque por el teléfono le daban el viaje. Ahora el Uber es su cuenta propista. Es mm, él el que pone el auto, paga el seguro, paga los impuestos o lo que fuera. Si quiere trabajar, trabaja y si no, no, pero no tiene relación de dependencia. Es decir, que mm, no está subordinado jurídico. Entonces, queda como un tipo suelto. Bueno, y digamos, y la oferta y la demanda ahora se hace en el ciber, ¿no? Es un silogismo, es un algoritmo el que regula, pone en contacto oferta y demanda. Bueno, eso es nuevo. Eso, digamos, en los últimos 10 años se ha consolidado y la pandemia jugó un papel importante, me parece, porque aceleró todo eso. La mm. pandemia aceleró todo eso, ¿no? La masificación del cuentapropismo, ¿podemos llamarle la masificación de precariedad laboral? Porque en realidad No, no es eso. Al final, no, si no, no es alguien se lo mismo. enferma, ¿cómo se No, no, mantiene en cuentapropista? no. El propismo es un trabajador independiente que no tiene relación de subordinación jurídica, ni económica, ni técnica. Pero el trabajo precario es aquel que tiene una subordinación económica a otros, pero no tiene subordinación jurídica. Es decir, que depende económicamente de otros, pero básicamente no tiene la protección del derecho del trabajo ni de la seguridad social. Pero entonces, ¿qué quiere decir? El que antes era un trabajador dependiente jurídica y económicamente, ahora depende solo económicamente y el empresario no se siente responsable para mantenerle el empleo o negociar con él los salarios. Si quiere, trabaja, si no quiere, que no trabaje. No lo que, este neoliberalismo es individualizante y Mm, eso es algo, digamos, y no veo, salvo una gran crisis o algo así, cuál es el camino de retorno, cuál será el freno mm, que puede llegar a tener eso. Porque abundan los papers y libros o lo que fuera sobre el Uber y sobre el teletrabajo, lo que fuera, pero prácticamente no se presenta como una alternativa, un método de lucha o lo que fuera. Y mm, como ese individualismo está tan fuerte, los cuentapropistas y los que hacen teletrabajo y los Uber defienden su situación y no quisieran depender de otros. Es decir, que la gente quiere ser libre, quiere ser individualmente, decidir por sí solo. Y la otra cosa que explica también eso es que dentro de las empresas las condiciones de trabajo han sido tan penosas y el taylorismo, el fordismo, la falta de autonomía de los trabajadores, bueno, hace que el que puede se va de una empresa. Digamos, es lo que le llaman la gran demisión. Es decir, que tanto en Europa como en Estados Unidos, la cantidad de gente que renuncia a sus puestos de alguna manera por WhatsApp renuncian y ni mm, siquiera van a cobrar la indemnización y se ponen por su cuenta porque ese trabajo asalariado rechaza. No, 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 hace que la gente no se puede estimular con la empresa
cuando no tiene un margen de autonomía, cuando no lo traten bien, cuando hay discriminación. Pues la gente, el que puede, se va. Digamos Mm. que los que se quedan son los más sumisos, de alguna manera, ¿no? Mm. Y entonces, o sea, se entiende que a corto plazo sí, el cuentapropismo no, quiere mantener esa independencia, esa libertad, incluso con el riesgo de que si se enferma va a depender de él. Y al ser una sociedad cada vez más individual, ahí va a estar complicado, justamente esa desprotección. Eh, a Pero largo plazo. todos esos tienen un seguro, pagan un seguro, una obra social, o hay alguien de la familia que tiene un empleo estable y está adherido a una obra social y esa persona adhiere a la obra social o de la esposa o del hijo o lo que fuera, al modo que todo el mundo busca tener la protección social, pero ya no la paga el patrón, Mm, sino no se la paga el patrón, o él se la paga o él adhiere a la obra social de un familiar. mm, Como que la gente busca tener un margen de seguridad, de garantía. mm. ¿Qué consecuencias tiene eso para en lo que es digamos, la salud física y mental de los trabajadores? Bueno, la salud física es igual que antes, digamos, pero tiene que tener un seguro contra todo riesgo, lo que fuera para por si tiene un accidente. Pero desde el punto de vista psíquico y mental, es ahí donde se nota el deterioro más fuerte. Es decir, que, digamos, desde el punto de vista físico, hay cada vez menos accidentes de trabajo graves, eso se está controlando. Eh, También se controlan algunas enfermedades profesionales derivadas de problemas biológicos o físicos, pero está aumentando todo lo que tiene que ver con la ansiedad, con el miedo, el temor, digamos, el acoso, el hostigamiento digamos, la intensidad del trabajo de los que trabajan es ahora mayor que antes, de los que de los que están con un empleo estable y de los monotributistas autónomos, y el tema de un plomero, un electricista, un albañil, con su teléfono están calculando las cosas, con Mm, su teléfono, digamos que prácticamente el tiempo lo miden y hacen un cálculo económico del uso del tiempo, mm, si van a por un trabajo, lo que fuera, cuánto es el trayecto, lo que fuera, ¿no? Como que hay bueno, y entonces hay la gente, como decía usted hace un rato, digamos, está la intensificación del trabajo. Es decir, que el trabajo es más intenso que antes. La gente trabaja más horas que antes. Digamos, y a veces los que están empleados hacen horas extras sin cobrarlas y se llevan trabajo para hacer en la casa. Se ve un trabajo para hacer en la casa, cosa que antes no era tan frecuente, ¿no? Pienso, qué sé yo, los docentes, los investigadores. No hay un docente o un investigador que no trabaje sábado y domingo sin cobrar. O entonces, esto usted se da cuenta que es un cambio importante y la gente está, eso agota. Y bueno, mm, llega un momento que la gente ya no puede controlar sus emociones, la gente tiene miedo, la gente miente para trabajar, la gente finge, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo las relaciones sociales son cada vez más complicadas en la empresa, además de las relaciones de trabajo, ¿no? Pero relaciones sociales, bueno, el acoso es más frecuente, la discriminación, el acoso sexual, pero que sigue existiendo, pero la gente tiene vergüenza de decir al jefe o lo que fuera que lo acosaron sexualmente, porque si lo denuncia se tiene que ir de ese puesto a otro lugar, se rompe sus relaciones con los colegas. Y también hay un problema ético en el sentido de que la gente en el trabajo se ve obligado a hacer cosas con las cuales no está de acuerdo, cosa que antes no pasaba, ¿no? La gente no se hacía esa preocupación. Ahora, qué sé yo, una encuesta que hicimos, había un colega, no, un trabajador de un supermercado, de alguna manera que encuestamos, y la persona sufría
porque una de las cosas que tenía que hacer era, una vez que cerraba el negocio, cambiar las etiquetas de los precios, cambiar las etiquetas de los precios. Bueno, y él decía, esto está mal, eso yo, no está bien lo que estoy haciendo, pero tenía que hacerlo. Entonces termina en una especie de pérdida de la autoestima. Y está el tema de la sensación o la existencia real de la inseguridad o de la inestabilidad en el empleo. Es decir, que, y bueno, y en la situación actual que estamos viviendo, todos los empleados públicos tienen miedo, los que están en planta permanente y los que son temporarios. Bueno, Mm, esa es una sensación terrible, ¿no? La gente no tiene la garantía, porque no solamente se pierde el empleo, se pierde el salario, se pierde la obra social, se pierde la obra social para él y para la familia. De modo que todo eso hace que psíquica y mentalmente la gente sufre mucho más que antes. A veces no encuentra la causa en el proceso de trabajo, es decir, que lo que cambió es el proceso de trabajo. Y entonces al cambiar el proceso de trabajo están todos estos síntomas. Pero la gente cuando está así, el sindicato ni siquiera se plantea el problema. Entonces, cuando una cosa así, lo que le dicen es que vaya a ver un psiquiatra, un psicólogo. Pero un psicólogo no cambia, esto hay que cambiar el trabajo. Bueno, pero ese problema no está en la mente ni de los políticos, ni de los sindicatos, ni de los empresarios. Es decir, que si no cambia el trabajo, esa carga psíquica, esa carga mental va a seguir aumentando. Y mm, los trabajadores no tienen en la empresa una institución donde se pueda hablar de esto. Es decir, que no hay comités mixtos de salud, seguridad y condiciones de trabajo. La legislación argentina no lo prevé. Y la mm, legislación argentina no dice una palabra de los riesgos psicosociales en el trabajo. No hay una palabra. Mientras que en Chile, ya del siglo pasado, en Chile, en Colombia, en México recientemente, en Venezuela de hace tiempo, bueno, los brasileños lo incluyen dentro de los temas de la ergonomía, pero en Argentina no hay una palabra. Entonces, cuando pasan estas cosas, piensa que es un problema psicológico, que la persona es débil y lo que tiene que hacer es ir a un médico, un psiquiatra, un psicoanalista para que lo fortalezca, aumente su resiliencia, pero psicólogo, psicoanalista eso no va a resolver. Es un problema vinculado con el proceso de trabajo. Y mm, eso es central en el capitalismo. El proceso es central. No es solamente el origen del valor y el plusvalor, no. Es un poco que el trabajador de alguna manera se siente, no llega a tener verdaderamente una autonomía para mm, poder hacer frente a todo lo que tiene que soportar, ¿no? mm. Bueno, un poco, pero lo que se está vendiendo con todo el cada uno por su cuenta, con la posibilidad de ser autónomo, es una ilusión de autonomía, digamos, que es un poco lo Espera que un cachito, están espera un votando. cachito, espera un cachito que me llaman. Un Ah, momento. sí, sí, sí. Sí. Así que, y ahí está. No, no, igual después edito, no hay problema. ¿Querés hacer alguna pregunta, algo? Sí, lo que vos quieras. Vos quieras. Habla de lo que vos quieras. Preguntale, preguntale. Nada, dale. Dale, dale. Sí, 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 pero igual después corte, edito. Es el crudo. Así que ahora estoy esperando. Ahí viene. Bueno, No, ya estoy de vuelta. el otro día me había juntado con Mariel y Guillermo
Perezosto, que ellos habían trabajado mucho el tema de la vulnerabilidad, porque acá estamos siempre hablando de los que todavía trabajan, ya sea en relación de dependencia, cuentapropistas autónomos, pero informales, pero después hay todo un segmento de la población, la indigencia, la pobreza, ya no sé cómo llamar, la economía de subsistencia, que de vuelta ha crecido y que coexiste con todo eso. Eh, Se le podría llamar, digamos, desde la digamos, economía marxista se llama el ejército industrial de reserva, pero acá es mucho más que eso. ¿Qué relación hay con este nuevo individualismo y al mismo tiempo la concentración cada vez mayor de pobreza estructural, no solo en Argentina, sino en casi todos los países? Bueno, creo que en Argentina es más fuerte que en otros lados. A nivel mundial, las estadísticas dicen que la cantidad de gente que vive en situación de pobreza disminuyó en 200, 300 millones en la última década, básicamente por China. Es decir, el crecimiento económico en China y las migraciones rurales hicieron que disminuyera fuertemente la cantidad de pobres y de indigentes. Bueno, pero difícilmente se podía decir que en el caso argentino, ¿no? En el caso argentino, que toda esa masa de gente que usted mencionaba sea un ejército industrial de reserva. No, no tienen posibilidades de empleo. Digamos, ejército industrial de reserva es gente que está a la espera de que se genere un puesto de trabajo barato. Bueno, acá no, ese empleo no se va a crear. Esa es la situación. Y este modelo no tiene como objetivo aumentar el empleo. Aumentar el trabajo, sí, pero aumentar el empleo no. Esa es la diferencia. Entonces, digamos, el papel que juegan sobre el mercado de trabajo no es tan fuerte. La tasa de desempleo no crece mucho. Mm, El problema no es el desempleo. El problema no es el desempleo, es básicamente el trabajo independiente, informal, monotributistas, autónomos, precarios. Es decir, que todo eso está ocurriendo fuera de la relación salarial. Ese es el cambio importante. Por eso se debilita el sindicalismo. Y como decíamos hace un rato, 2/3 de la población económicamente activa no tiene un empleo. mm, Tiene trabajo, pero no tiene un empleo. Bueno, y eso es algo, es gente que vive de su, tiene que tener, moverse, estar activo, buscar empleo, buscar uno, dos empleos, tres empleos, hacer changa, que esto, que el otro, o recurrir a un merendero o a una olla popular o cosa por el estilo para sobrevivir. Pero es algo fuerte, ¿no? mm. O sea, sí, hablamos de la exclusión del sistema directamente, o sea, el sistema, digamos, excluyendo cada vez mayor, porque ya justamente sí, la población económicamente activa se va reduciendo y eso justamente porque hay gente que está quedando fuera totalmente del sistema, que es un poco la investigación digamos, de muchos sociólogos, entre ellos Mariel y Guillermo, lo cual, a ver, estructuralmente está todo conectado, porque en realidad esa gente que quedó excluida, que ya son tres generaciones que han nacido en la pobreza, son productos también de un modelo que se ha aplicado, de este modelo. Y si, no sé, no me atrevo a hacer proyecciones, si te tuvieras que hacer una proyección a 5 años con todas estas medidas aplicándose, tanto a nivel de la población salarial, la población, el mercado de trabajo, como también todo lo que es la población excluida. ¿Ante qué escenario nos vamos a encontrar? Bueno, no sé, hacer profecía, ¿no? Pero estaba pensando que tal vez alguien que ha estudiado mucho esto y tiene muchos datos es Agustín Salvia, Mm, con ese grupo de la Universidad Católica. Tiene una visión muy clara y tiene datos. Yo no tengo esa posibilidad de tener datos de encuesta, lo que fuera, pero eh, creo que bueno, vamos hacia una sociedad donde los problemas actuales van a ser tal vez más graves, ¿no? Porque incluso si, digamos, como consecuencia de todo este ajuste, lo que fuera, el año que viene la situación económica mejora un poquito,
no va a haber una compensación de toda la pérdida que ocurrió en estos años. Y no creo que vamos a llegar a un empleo masivo. Se va a reducir el desempleo, pero de ahí a crear nuevos empleos va a ser, me parece muy difícil porque lo que está en la cabeza, por lo que yo leo, ¿no? Lo que está en la cabeza no es de una economía industrial, es una economía de servicio o de economía primaria agroexportador. Y la economía primaria agroexportadora no genera mucho empleo, genera divisas, pero no genera mucho empleo. Y es por ahí que va la cosa. Digamos, no he leído la palabra industria, no la escucho desde hace 6 meses. La palabra industria no la escucho desde hace 6 meses. Entonces, básicamente es otro modelo económico. Piensa que Argentina, de la sustitución de importaciones, bueno, prácticamente un siglo sustituyendo importaciones, lo que fuera, bueno, ahora eso no aparece en el horizonte, básicamente, y lo que van a hacer los productos industriales van a venir cuando que se abran las fronteras, un poco el modelo de Chile, ¿no? Que venden cobre, uvas, de salmón, qué sé yo, pero todo viene de Corea, de China, lo que fuera. Entonces, al no haber un proyecto industrial, al no asignar importancia al sector industrial, eso configura un modelo económico totalmente diferente. Argentina es el país que primero emprendió en América Latina la sustitución de importaciones. Bueno, un golpe fuerte fue en el 76, pero de ahí en adelante la industria fue perdiendo importancia en el empleo, en el PIB o lo que fuera. Y, y ahora, digamos, el horizonte es la minería, la agroindustria, los nuevos minerales, la pesca, la exportación de carne, lo que fuera, pero la industria no. Entonces, eso es también un cambio fuerte para lo que es la cultura argentina. La industria era algo importante, ¿no? Mm. El otro día justo estaba hablando de, bueno, el modelo de Marcelo Diaman, que ahora la discusión volvió cuál es el origen de la inflación, si la inflación es monetaria, etcétera, etcétera. Y en el discurso oficial es, bueno, tenemos que reducirla, como la inflación es por demanda, hay que reducir la demanda, hay que recortar el presupuesto, bajar el déficit fiscal. ¿Qué respuesta le daría a ese tipo de argumentos? No, es muy fuerte. Primero, la inflación no es solo causante por el déficit fiscal. Creo que no se puede dejar de considerar el tema del déficit fiscal, pero hay, digamos, en el fondo, eh, en el fondo de todo es el problema de la poca importancia que se ha dado a la productividad en Argentina. Es decir, que al tener una productividad tan baja, obviamente eso influye sobre los costos, Mm, ¿no? Digamos, si aumentara la productividad, los costos unitarios bajarían. Como la productividad es baja, los costos son altos y por lo tanto no podemos competir. Es decir, ¿qué cosa vamos a exportar nosotros, salvo recursos naturales? Pero de industria, bueno, hay un convenio con Brasil y por eso exportamos autos. Y básicamente son todas empresas transnacionales las que exportan autos, así que eso, la ganancia no queda acá. De modo que ahí me parece no sé el futuro cómo será, pero con respecto a la inflación, digamos, está la caída de la productividad, la falta de una política industrial bueno, y al mismo tiempo Argentina es poco competitivo a nivel internacional. Es muy poco competitivo a nivel internacional porque la industria, bueno, los costos son elevados y difícilmente vamos a poder competir con productos chinos o de Taiwán o de Japón, porque son productos de calidad más baratos y modernos. Entonces, ahí, digamos, la situación argentina es muy difícil. Entonces, hay una tensión, digamos, para la repartición del producto. Digamos, aquí la inflación básicamente se debe también
a la inflación, a este debate con respecto a la distribución de productos, donde básicamente todo se transfiere al Estado. Es decir, que los empresarios dicen, bueno, sí, aumentamos los sueldos, pero o me bajan los impuestos o me dan un crédito. Digamos, entonces, básicamente, finalmente termina y eso acrecienta el déficit fiscal. Como que es un callejón sin salida porque no hay una política. Para mí el problema más grave, pero es de largo plazo, es el tema de la productividad. Es decir, que al no, digamos, ese tema se discutió en el segundo peronismo, en el año 54-55 ahí en el Congreso Nacional de la Productividad. Bueno, yo estoy preparando un trabajo sobre eso, así que lo tengo bien claro. Había el tema de la productividad, era algo que importaba a los empresarios, al gobierno y también a los sindicatos que buscaban, sí, incremento de la productividad, pero remuneración según el rendimiento. Mm. De modo que era un poco el acuerdo que había, ¿no? Bueno, pero ahora esa problemática desapareció. Hay en los convenios colectivos remuneración según el rendimiento, pero es de una manera más parcial, no es sistemática. Entonces eso no estimula al trabajador para faltar menos, para trabajar más rápido, para cuidar la calidad. De modo que, digamos, en esas condiciones es muy difícil que se pueda bajar la inflación. Es decir, si ahora está bajando la inflación es porque cae la demanda, pero eso va a estimular la pobreza, de alguna manera. De modo que estamos en un atolladero y no veo la política ni la del gobierno ni de la oposición, porque la oposición niega la importancia de los aspectos financieros y el gobierno dice que es la única causa de la inflación. Vemos que ahí es obvio que no, el enfoque es parcial, y me parece a mí, ¿no? Mm. Sí, así que, no, sí, justo le estaba explicando a mi novia, a Luli, todo el problema inflacionario y la puja y el rol también de la puja distributiva en el tema inflacionario, porque también tenemos, bueno, ahora si devalúan, eso va a tener un efecto también en la inflación. Lo que pasa es que si pensás que el origen de ese aumento de precios está en la demanda, que no sería el caso, porque en realidad es un aumento digamos, de los productos por el pass-through, como se le llama, el efecto de la devaluación y la inflación. O sea, al final todo lo que hace lleva al aumento del desempleo, lleva al aumento de la pobreza. O sea, y por lo visto el gobierno no tiene mucha intención de hacer un modelo industrial o de centrarse en la productividad, por el contrario. No, 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 la industria no aparece en ningún discurso desde hace 6 meses, Mm, en ningún discurso, ¿no? Ningún mm. discurso. Bien. Y eso, primero, es importante. Y segundo, si no aumenta la productividad, no se van a reducir los costos unitarios, eso es decir, que no van a poder bajar los precios y por lo tanto la inflación va a continuar. Es decir, que o hay una política masiva y, digamos, para aumentar la productividad, aumentar la formación profesional de la gente, modernizar las máquinas y herramientas, cambiar informatizar, robotizar, poner máquinas de control numérico, lo que fuera para aumentar la productividad, digamos, no hay no va a haber una variable fuerte que explique por qué puede bajar la inflación. Es decir, digamos, no es con un control de precios que fracasó en Argentina siempre, ¿no? Mm, Fracasó el control de precios, de modo que si no hay una política que toque sobre todo al sector, la productividad y en el sector industrial, esto no tiene salida, no mm, tiene salida, salvo abrir totalmente las fronteras para que entren productos industrializados de los países del sudeste asiático, pero sería destruir la industria y aumentaría el desempleo. Como que mm, estamos en un atolladero. Y, mm.
y el tema al cual se le da importancia es el tema de la inflación y el tema del punto de vista financiero. Bueno, ese no es le están tirando a un objetivo que no es el verdadero, Mm. Así ¿no? que bueno, Julio, ya con esto cerramos un poco para tener ya bastante material para ir subiendo. Yo lo que voy a hacer es empezar a subirlo, todos los videos en un formato adaptado a las nuevas tecnologías. Así la gente empieza a escuchar todo esto. Es más, el nuevo trabajo sobre productividad que está haciendo, más adelante estaría bueno también empezar a divulgarlo, porque bueno, se trata de esto, de divulgación. Yo le voy a mandar a varios amigos youtubers así empiezan a armar videos con todas estas conversaciones y es más, empezar a armar, porque un poco también, como dije al principio, hay una desconexión, así como la oposición, el kirchnerismo sigue autista y hablándose entre sí, digamos, y no escuchando la realidad, no escuchando a los jóvenes, que lamentablemente el otro lado sí lo hizo. También desde lo académico está bueno que empiecen los jóvenes en redes a enterarse de decir, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué este no es el camino? ¿Por qué el individualismo no nos va, esta filosofía, dogma o como queramos llamarlo, no va a ser el camino? Así que, nada, bueno, para que te presento a mi novia que está acá, que es antropóloga. Vení, hola. Hola, Julio, Buenas mucho tardes, ¿cómo gusto. le va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien, usted? Así que nada, bueno, justamente siempre estamos organizando debates y esas cosas, así que ella, bueno, justamente también hace divulgación, así que vamos a ver si podemos ir armando. Así que nada, yo ahora voy a mandárselo a los chicos del podcast y seguimos en contacto y le voy diciendo, bueno, tal día podemos tratar esta temática, voy a contactar a los chicos de la UCA. Sobre todo porque ellos vienen laburando hace tiempo. ¿Panigo en qué anda? Desapareció. La última vez que lo vi un video que estaba en Venezuela, no sé, medio raro. No, Panigo estuvo hasta hace poco en YPF de alguna manera y bueno, cambió el gobierno y él quedó afuera, no sé bien. Bueno, él está como investigador del CONICET y es Mm, docente en su universidad, pero me comunico con él por mail, pero no lo he visto ah, últimamente. sí. Hay un prejuicio que, a ver, todo esto que está pasando, esto del dogma de las políticas neoliberales y derecha, no solo ocurrió acá en Argentina, ocurrió en Estados Unidos. Yo estoy en constante intercambio con gente de Estados Unidos y Canadá y pasa lo mismo, ¿eh? Trump ganó con un discurso, a ver, no te digo que es similar porque es más una especie de discurso. Es distinto, no, no, Trump es industrialista, no, Sí, es distinto. pero ganó, pero sí hay un tema con el tema de la ideología individualista. Y Está bueno, pero ese presente. es el mundo, ese es el posfordismo, a partir del momento en que fracasó el régimen keynesiano fordista, eso ya, digamos, ese lenguaje no se puede tener más. Mm, Ya es un cambio, un cambio fuerte. Y mm, ahora, básicamente, es el mercado el que, es en el mercado que se juegan todas esas tensiones. El Estado tiene menos poder, digamos, son las transnacionales los que manejan el comercio, todo, ¿no? Entonces, al debilitarse el Estado, que es un poco lo central del consenso de Washington, el mercado no tiene freno. mm, Y por otra parte, no hablamos, pero del muro de Berlín cayó. mm, Bueno, entonces, no hay alternativas. mm, ¿Cuál es la alternativa que tienen? Los partidos socialistas se van desarmando por todos lados. mm, En Europa no queda ninguno, digamos, creo solamente en España, pero es por una coalición, pero todo en el resto de los países, bueno, ganaron en Inglaterra por el fracaso de los conservadores y la salida del Brexit, ¿no? Que mm, es un fracaso pero prácticamente los partidos de derecha y centro derecha van ganando las elecciones y los partidos socialistas se han quedado sin, o se hacen neoliberales o quedan, o quedan sin fuerza, ¿no? Entonces, para los que son reformistas o progresistas o lo que fuera, no hay una alternativa, históricamente desapareció mm, la Unión de la República Soviética Socialista y en Rusia hay un dictador que es un, que es un,
que es un millonario que se quedó con la plata de todas las empresas públicas rusas, ¿no? Entonces, al no haber una alternativa, la gente queda... Antes el capitalismo tenía enfrente al socialismo y por eso explicó el plan Marshall y toda justamente ese modelo, digamos, de Williamson, del modelo neoliberal de consenso de Washington. Bueno, pero eso, al desaparecer la Unión Soviética, básicamente no hace falta. Y prácticamente ahora, si usted mira geopolíticamente, la OTAN, que prácticamente, digamos, abarcaba muy pocos países de Europa, ahora, gracias a Putin, el único que quedó afuera de la OTAN es Ucrania. Mm, El único. Bueno, entonces eso se imagina, no hubiera pasado. Si hubiera estado la Unión Soviética, eso no pasaba, ¿no? mm, Entonces, digamos, el poder de Estados Unidos militar avanzó, pero desde el punto de vista económico es un fracaso. Es mm, decir, Estados Unidos no puede competir ni con Japón, ni con Corea, ni con Rusia, ni con China. Bueno, Rusia solamente vende armas y petróleo, ¿no? mm, Pero digamos, con China, pues entonces hay un cambio, y eso es históricamente, a medida que pasa el tiempo, esto creo que el poder económico e industrial de China, sin tirar un tiro, va a ganar el mundo. mm, Sin tirar, no precisa, tiene una diplomacia de 5.000 años y básicamente con el esfuerzo que han hecho en la industria, en ciencia, tecnología, ganaron, mm, ganaron, ¿no? Así que mm. es un cambio importante. Entonces, Estados Unidos está a la defensiva, tiene que poner barreras para que no entren productos chinos a Estados Unidos, quiere decir que está en una situación de debilidad, ¿no? Es Bueno, muy, eso lo vuelve en realidad peligroso, porque un líder como Trump, muy proteccionista, con esa paranoia. Bueno, Chomsky decía que si ganaba Trump, iba a estallar una guerra contra China en el sentido militar, no, porque es la caída del Imperio Romano, decía, un poco lo comparaba con eso. no, no, ya, digamos, creo que Estados Unidos ya no gana una guerra, ya no puede ganar una guerra, ¿no? No, 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 ya Entonces, no. aprender chino, no nos queda otra. Yo hablo un Bueno, poco. bueno, ahí pasará después otra época, pero la historia no se repite, ¿vio? La Mm, historia no se repite, es una cosa nueva esta, ¿no? mm. Así que, Sí, vamos a bueno, ver qué pasa con China, pero bueno, de última. Bueno, Julio, muchas gracias. Che, y, buenísimo hablar con vos. Hace años que no hablábamos así. Che, nos tenemos que juntar, si querés, vamos un día con Lu a La Plata a tomar algo, así te cuento un poco toda la historia de mi vida ahí en los últimos 10 años, ahí donde estoy entre el mundo de la economía y el mundo del cine. Así que, sí, sí, ya veo. y bueno, Bueno, quedamos así entonces. dale entonces, un placer, Pero Julio, nos otra vez, vemos. pero otra vez, hagamos una agenda. Sí, 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 la agenda temática. Sí, yo quería un Nos poco para tener, ponemos digamos, esto, normalmente se hace así, para ya tener armada los puntos, los bullet points, pero bueno, armo la agenda, no se preocupe. Bueno, chao, hasta luego. Nos vemos. Chao.